y con ejercicio adecuado. Entonces, el tratamiento farmacológico es importante, pero también es muy importante educar al paciente, ¿ya? Entonces, dentro del tratamiento farmacológico que vamos a ver, el día de hoy lo que vamos a ver principalmente son los antidiabéticos orales, ¿ya? Para la siguiente semana vamos a ver todo lo que son insulinas, bombas de insulina. Ay, perdón, y acá las guías del 2023, ¿no? De 2018, para ver cómo son las recomendaciones actuales. Vamos a empezar con el grupo, el que más usamos, que son las liguanidas, es decir, la metformina. La metformina es un medicamento antiguo, tiene muchos, muchos años en el mercado y eso es muy importante, porque entre más antiguo sea un fármaco, significa que es más seguro. Es decir, ya se ha usado en tantas poblaciones que sabemos que no hay tantos efectos adversos como para sacarlo del mercado. Vamos a ver qué otros fármacos aquí en la diabetes tienen controversia. Entonces, en el caso de la metformina, es un medicamento que es adecuado, es barato y además no tiene tantos efectos adversos en los pacientes si es que lo sabemos indicar. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la metformina es muy buen medicamento. Desgraciadamente, actualmente hay mucho propaganda en contra del uso de la metformina. Obviamente no en los círculos médicos, aunque a veces también hay en círculos médicos. Por eso ustedes que están estudiando medicina tienen que saber esto. Nunca deben demonizar la metformina, al menos que tenga contraindicaciones. Hay pacientes que iban muy bien con su metformina y de pronto alguien les quitó la metformina diciéndoles que les va a causar problemas renales o que los va a dejar ciegos. Y eso no es cierto, no tiene que ver con la medicación per se, sino que a veces estos pacientes se descuidan mucho y vienen ya con complicaciones de la diabetes y le echan la culpa al fármaco que en algún momento tomaron o que tomaban de forma muy intermitente. Entonces es importante explicarles a los pacientes que la metformina no les va a hacer ningún daño. O sea, siempre yo les digo, es un medicamento que está tantos años en el mercado que si yo hubiera habido algún problema, hace tiempo lo hubieran sacado. En el caso de la metformina, eso no ha sucedido, ¿ya? El caso de la metformina actúa a nivel de la resistencia a la insulina. Lo que hace es que esa resistencia que tiene esta hormona debido a la diabetes disminuye. Entonces, en el hepatocito, la metformina tiene un receptor y mediante este receptor va a actuar a nivel de la mitocondria, en la cual va a ayudar a que haya un mejor equilibrio energético. A través de la AMP quinasa, que es la proteína sinasa activada por AMP, en la cual lo que va a hacer, que va a disminuir el consumo de ATP, disminuye la síntesis de proteínas y disminuye el crecimiento celular. Además, restaura el equilibrio energético. Debido a que disminuye el crecimiento celular, hay muchos artículos en los cuales se ha visto una asociación entre el uso de metformina y la disminución de algunos tipos de cáncer. Pero eso también tiene que ver con el mismo mecanismo de la diabetes, ¿no? La resistencia a la insulina aumenta algunos tipos de cáncer. Entonces, al mejorar esa resistencia a la insulina, puede disminuir la incidencia de estos. Además de eso, también va a actuar a nivel de los lípidos y, como les dije, también del crecimiento celular. Entonces, tenemos varios blancos de la metformina. En realidad, a pesar de que es un medicamento muy antiguo, cada vez se descubren algunos otros blancos del medicamento. En el intestino va a aumentar el metabolismo de la glucosa, en el hígado lo que hemos mencionado, y también actúa a nivel del músculo esquelético de igual forma, mejorando la resistencia a la insulina y aumentando la glucogénesis. Con ello lo que hace es que bajen los niveles de glicemia. Pero actualmente también se habla de algunos otros lugares en los que puede también actuar, como en el tracto gastrointestinal, haciendo que haya una modificación de la microbioma. Como habíamos visto en la patogénesis también de la diabetes, también se habla mucho del tracto gastrointestinal. Debido a que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen una dieta muy desequilibrada, muchas veces la microbiota a este nivel sufre cambios debido a la falta de fibra, al aumento de comida procesada, y la metformina también estaría haciendo efecto en esta parte, ¿no? Aumentando la utilización de la glucosa. Entonces, la metformina, su farmacocinética más o menos tiene un pico en 2 horas aproximadamente. Es un fármaco que no se une a proteínas y su excreción es principalmente renal. Por eso nosotros no podemos usarlo en pacientes con enfermedad renal crónica ya avanzada, ¿ah? Su dosis efectiva está entre 1500 y 2000 miligramos por día. Entonces,
La medicación que tomamos nosotros comúnmente en nuestros hospitales es de 850 miligramos y la dosis máxima es de 3000 miligramos, ¿ya? Como vamos a ver en las recomendaciones de tratamiento, es el tratamiento inicial de la diabetes mellitus tipo 2. Inicial junto con las medidas no farmacológicas, ¿ya? No debe usarse en la diabetes mellitus tipo 1 porque la fisiopatología es diferente, ¿sí? ¿Cuánto es su eficacia? Si lo utilizamos en monoterapia, va a disminuir aproximadamente el 20% de la glicemia basal que encontremos y la glicosilada más o menos en 1,5% en unos 3 meses, ¿no? Pero eso también depende, ¿no? Porque no solamente es que el paciente va a tomar solo la metformina. Si le agregamos más dieta, ejercicio, probablemente pueda bajar mucho más. En cuanto a la pérdida de peso, la metformina no es un fármaco para bajar de peso, ¿ya? La metformina actúa a donde hemos mencionado y usualmente el paciente no es que vaya a disminuir mucho de peso, a lo mucho bajan entre 2 a 3 kilos o a veces no bajan nada. Entonces, no es un medicamento que nosotros demos para bajar de peso, sino para controlar la glicemia. En cuanto a los efectos cardiovasculares, no hay efectos adversos actualmente. Aparentemente hay un riesgo de la disminución, hay una disminución del riesgo cardiovascular en algunas poblaciones. Recuerden el estudio que les había mencionado para complicaciones microvasculares, que es el UKPDS. En una ampliación del estudio se ve que podía reducir en algo el riesgo cardiovascular y también disminuye lo que son los lípidos. Entonces, por eso es la primera línea de tratamiento. Tiene varios efectos que son muy buenos para el paciente. Como les había mencionado, también disminuye, según algunos estudios observacionales, la incidencia de cáncer. Pero el problema son los efectos adversos, que es lo que más les fastidia a algunos pacientes. Y los efectos adversos más comunes son los gastrointestinales. Muchos pacientes tienen epigastralgia o diarrea cuando empiezan el tratamiento con metformina. Entonces, a veces lo que hay que hacer es empezar con dosis bajitas, 500, 850 miligramos por día, e ir aumentando poco a poco en cuanto el paciente lo va tolerando mejor. Además de eso, nos puede dar una deficiencia de vitamina B12, por lo cual deberíamos hacer un dosaje anual en pacientes que usan metformina de forma crónica. Y la temida acidosis láctica, que es rara, y más que todo está asociado en pacientes que tienen cierta predisposición a hacer esa acidosis, ¿no? En cuanto a las contraindicaciones, porque desgraciadamente la metformina no se puede utilizar en todos los pacientes. Como les había mencionado, debido a su excreción renal, si el paciente tiene tasa de filtración glomerular menos de 30, ya no se puede dar. Y tampoco se debería iniciar si el paciente tiene entre 30 y 45. Tampoco podemos usarlo si el paciente tiene una enfermedad hepática progresiva, si el paciente tiene abuso de alcohol activo, una falla cardíaca inestable, si ha tenido ya el antecedente de una acidosis láctica por metformina, si tiene una enfermedad grave o hipoperfusión. Por consiguiente, los pacientes que están hospitalizados no deberían usar metformina, sobre todo si tienen enfermedades graves, o sea, una sepsis, una neumonía severa, una ITU complicada. En esos casos no deberíamos usar metformina, por ese miedo que tenemos hacia la acidosis láctica. Pero si fuera por una razón que es programada, una fractura, algo que no indique mucho estrés, sí se podría usar, ¿no? Solamente en algunas situaciones muy particulares. En cuanto a los pacientes que tienen que utilizar algún tipo de contraste, lo que se recomienda es que nosotros lo suspendamos unos 2 días antes, de todas maneras, de igual forma, por el riesgo de acidosis láctica. Entonces, dentro de esta clase de drogas, hemos visto que es la metformina, hemos visto ya también su mecanismo de acción, que son varios, y la mayoría de sus efectos adversos, pues son los efectos abdominales, gastrointestinales, ¿no? Muy bien. El siguiente grupo, que es también uno de los que más usamos, son las sulfonilurias. Y en las sulfonilurias tenemos que recordar que estas actúan a nivel de la célula beta pancreática. Lo que van a hacer es actuar a nivel de este transportador de potasio, en el cual lo va a bloquear. Por consiguiente, va a haber una disminución del potasio y una despolarización de los canales de calcio. Esto va a hacer que haya una mayor secreción de la insulina. Por consiguiente, el uso de sulfonilurias tiene una tasa de falla anual. O sea, conforme vamos usándolo más años, ya no va a ser el mismo efecto en los pacientes. Porque recordemos que los diabéticos tipo 2 a largo plazo también pierden esta reserva de insulina. Entonces, poco a poco, van a ir perdiendo también esa eficacia hacia las sulfonilurias. Aproximadamente la tasa de fracaso es de un 10% cada año. O sea, 10% de los pacientes que usan sulfonilurias poco a poco van a ir perdiendo esa eficacia con los años.
Entonces, entre más, menos sea el tiempo de diabetes del paciente, mejor respuesta va a tener las sulfonilurias. Pero a largo plazo probablemente ya no lo podamos usar y la mayoría de pacientes al final tienen que usar insulina. Las sulfonilureas son igual de efectivas que la metformina, ¿no? El problema son sus efectos adversos. Además, tienen un tiempo de vida media más largos. Algunos se pueden dar una vez al día, como el glimepiride, pero el que más usamos nosotros en nuestros hospitales es glibenclamida, ¿no? Que si bien su excreción es 50% renal y 50% biliar, tampoco lo podemos usar en personas que tienen tasa de filtración glomerular menos de 30. El fármaco que se tiene que acordar siempre es glibenclamida, como les digo, y su dosis máxima es de 15 miligramos por día. Muy bien. Esas son todas las que tenemos. También hay otro grupo que ya casi no se usa, que igual son las metiglinidas, que tienen casi un mecanismo de acción similar, pero que no tenemos en el mercado. Y ya son un poco antiguos, ya se han dejado casi de usar. En cuanto a su eficacia, tienen una eficacia similar a la metformina. Yo diría que hasta un poquito más, casi del 20%, una glicosilada que puede bajar hasta un 2%. En cuanto a los efectos cardiovasculares, igual las sulfonilureas también tienen cierta antigüedad. Nunca se ha visto que haya problemas cardiovasculares. Pero no hay estudios específicos para eso, ¿no? Como vamos a ver con los demás medicamentos. Entonces, ¿cuándo se debería usar una sulfoniluria? Cuando, digamos, el paciente no tolera la metformina por nada, o sea, los efectos gastrointestinales son demasiados, no tolera ni si le cambiamos, si lo asociamos a otras cosas, nada. O si tiene algún tipo de contraindicación, ¿no? Si tiene una hiperglicemia severa el paciente, entonces a veces lo usamos con metformina para mejorar su glucosa. Y una indicación muy, muy interesante son las diabetes tipo MODI. Hay un tipo de este MODI, o sea, las diabetes genéticas, que responden muy bien a sulfonilurias, porque justo el problema genético está en ese canal de potasio que les había mencionado. Entonces, la elección de qué tipo de sulfoniluria, pues en nuestra realidad solo tenemos una por cuenta en los hospitales, pero lo ideal es que pudiéramos utilizar los que tienen un poquito más de seguridad, como el glimepiride. Ahora, el problema, como les dije, son los efectos adversos. Actualmente ya las sulfonilurias no se usan tanto, por lo menos en los países más desarrollados, por el problema de la hipoglicemia. Entonces, por ejemplo, un paciente mayor de 70 años con sulfonilurias, su riesgo de hipoglicemia es bastante alto, entonces hay que tener cuidado. El otro problema es el aumento de peso. A los pacientes diabéticos no queremos que aumenten de peso porque empeora su glicemia. Alergias y la enfermedad renal crónica. Como le dije, a menos de 30 tasa de filtración glomerular no deberíamos usarla. Pero si este paciente está igual en 40, 45, su riesgo de hipoglicemia también va a ser mayor. El otro grupo que tenemos son las tiazolidinionas y su mecanismo de acción es igual, mejorar la sensibilidad a la insulina. De igual forma, actúa a nivel muscular, en tejido adiposo y en hígado. Activa en las PPAR gamma, justo en pacientes con sobrepeso y obesidad también tenemos más de ello. Y lo malo es que aumentan un poco el apetito. Ahora, el problema de este grupo de medicamentos, y por lo cual les decía, y que van a ver a partir de los siguientes grupos de medicamentos, la mayoría se pide que hayan estudios de seguridad cardiovascular. ¿Por qué? Por este medicamento, la rosiglitazona. La rosiglitazona se usó en Estados Unidos y de ahí se empezó a ver que muchos de estos pacientes empezaron a tener eventos cardiovasculares. Entonces, la glicemia bajaba, pero igual los pacientes se seguían muriendo de justo lo que no queremos que se mueran, que son eventos cardiovasculares. Entonces, se vio que el medicamento tenía como efecto adverso esto, el aumento de riesgos cardiovasculares, de eventos cardiovasculares. Entonces, no tenía sentido tener un medicamento que al final no iba a evitar lo que queríamos. Después de mucha controversia con la industria farmacéutica, porque en realidad es como una controversia dentro del mundo médico, y si gustan, cuando tengan tiempo lo buscan, porque es como una parte de la historia médica, se retiró del mercado y solamente ha quedado lo que es pioglitazona, pero siempre con el miedo, ¿no? De si son fármacos de la misma clase, si tuviera algún tipo de problemas a largo plazo. Por consiguiente, casi ya no se usan este tipo de medicamentos. Entonces, este grupo, ¿qué contraindicaciones tiene? Obviamente no se puede usar en pacientes que tienen falla cardíaca sintomática, si tienen cáncer de vejiga, también se asoció a un mayor riesgo de fracturas, si hay enfermedad hepática, gestación y diabetes mellitus tipo 1, ¿no?
Entonces, ese es el problema, el aumento de los problemas cardíacos. Si diéramos este medicamento, tendríamos que tener cuidado, hacer test hepáticos y monitorizar siempre los signos de falla cardíaca y también las enzimas hepáticas, ¿no? La eficacia es de 0.5 a 1.4% de hemoglobina glicosilada. Y los efectos cardiovasculares es a lo que más le tememos a este grupo. Y en cuanto a su seguridad, pues no son tratamientos de primera línea. También se puede asociar a hipoglicemia, a ganancia de peso, a retención de fluidos, a fracturas, cáncer de vejiga y hepatotoxicidad. Y para prevención de diabetes tampoco está sugerido. Entonces, es este grupo de medicamentos realmente están pasando un poco más hacia ya la historia, pero todavía aparecen en las guías, ¿no? Entonces, se pueden utilizar hasta problemas renales leves, moderados, hasta severos, ¿no? Pero ya no se pueden utilizar en pacientes en hemodiálisis. Ahora vamos a ver los medicamentos que son más modernos. Y aquí tenemos que hablar de lo que es el efecto incretina, ¿no? El efecto incretina es la elevación de la glicemia que tenemos cuando nosotros recibimos la glucosa, pero por la vía digestiva. Entonces, es muy diferente a la vía endovenosa. Y cuando se vio esto, se dieron cuenta de que habían algunas hormonas que regulaban todo esto y que estaban a nivel intestinal. Entonces, esta, por ejemplo, es esta, que es el GLP-1, y la enzima que lo degrada, que es el DPP-4. ¿Ya? Los fármacos que vamos a ver actúan a estos niveles. El GLP-1, que es una hormona, actúa a nivel pancreático y lo que hace es que haya una mayor secreción de insulina por las células beta y la supresión del glucagón. Al actuar a este nivel, lo que nos ayuda es a que no haya hipoglicemia, a diferencia de los otros fármacos que hemos visto. Además de ello, algunos de ellos también van a hacernos bajar de peso. Entonces, dentro de los medicamentos actuales que tenemos, pues tenemos varios: sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, logliptina y linagliptina. Entonces, como había pasado todo eso con rosiglitazona, lo que han empezado a hacer a partir de los nuevos medicamentos es que se piden estudios de seguridad cardiovascular, ¿ya? Todos estos medicamentos han tenido que pasar por estudios de seguridad cardiovascular. Entonces, solamente ha habido un problema con uno de los medicamentos, que es la saxagliptina, que aparentemente tuvo un poquito de aumento de falla cardíaca. Entonces, por consiguiente, se ha tenido un poco más de cuidado con este medicamento, pero el resto de medicamentos no han tenido problemas. Entonces, estos medicamentos se pueden utilizar como una segunda línea de tratamiento cuando, por ejemplo, tenemos un paciente anciano de tercera edad y tenemos miedo de usar glibenclamida por el riesgo de hipoglicemia. Su eficacia es un poco menor, disminuye entre 0.52 a 0.73% de hemoglobina glicosilada. En cuanto a su seguridad renal, es muy seguro, no es que vaya a aumentar el problema renal ni nada de eso, pero tampoco es que haya estudios que nos digan que lo mejoran, o sea, es neutro. En cuanto a sus efectos adversos, tenemos que tener cuidado con las pancreatitis que se han descrito con el uso de estos medicamentos, alteraciones de la función hepática, enfermedad inflamatoria intestinal, reacciones dérmicas y también se ha descrito dolor articular. Entonces, igual, son efectos adversos de cada uno de los medicamentos, que como les digo, pues son variados, ¿no? Usualmente también puede haber náuseas o molestias estomacales o del tracto gastrointestinal. Entonces, en el caso de los inhibidores del DPP-4, estos se pueden usar hasta en pacientes que están en diálisis, ¿ya? Eso es lo interesante de este grupo de fármacos. Porque, bueno, algunos hay que bajarles la dosis y otros, como la linagliptina, igualito, se puede usar la misma dosis, no se reduce. Entonces, algunos pacientes que están en diálisis, pues pueden usar este medicamento vía oral, ¿no? Porque en estos pacientes solamente la opción es o usan estas tabletas vía oral o usan insulina. Los otros medicamentos no se pueden usar. Ahora, igual, con el mismo efecto, con el mismo mecanismo, tenemos los análogos del receptor de GLP-1. De igual forma, actúan a nivel intestinal. Entonces, los análogos de GLP-1 tienen un uso subcutáneo, igual que la insulina, ¿ya? Y eso es lo que a veces algunos pacientes los desanima un poco, porque hay que inyectarse.
Lo bueno de estos medicamentos, al igual que los anteriores, es que no dan hipoglicemias y su efecto glicémica está en 1% de glicosilada aproximadamente. ¿Qué es lo interesante de estos fármacos? Que nos ayudan a bajar de peso. No hay hipoglicemias y tienen efectos muy buenos en cuanto a la salud cardiovascular y renal. Entonces, como se tenía que hacer estudios de seguridad cardiovascular a todos los nuevos medicamentos, lo que se vio es que más bien este, que es el análogo de GLP-1, y los siguientes que vamos a ver, mejoraban la salud cardiovascular de los pacientes. Entonces, mejoraban la cantidad de infartos, de SB, o sea, de stroke, y también disminuían la mortalidad a largo plazo. Además de ello, si es un paciente que ya tiene un problema de nefropatía diabética, va a ayudar también en el tratamiento para esta patología. Entonces, actualmente tenemos de estos medicamentos fármacos que se utilizan de forma semanal, ¿no? Como son la semaglutida y la dulaglutida. Aparte de eso, la liraglutida tiene el plus de que también es un medicamento que lo podemos utilizar para obesidad. O sea, muy aparte de que tenga o no tengas diabetes, también se puede utilizar para obesidad. El resto de medicamentos también ya se están haciendo estudios para el mismo tratamiento, pero aún falta más estudios para que puedan ser recomendados. Como les dije, la liraglutida y la semaglutida tienen unos efectos cardiovasculares muy buenos y también ayudan con lo que es la nefropatía diabética. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Los gastrointestinales, el riesgo de pancreatitis aguda, reacciones en el sitio de la inyección. Y en lo que es los problemas renales, no está indicado en pacientes ya con una tasa de filtración glomerular menor de 30. Además, hubo una asociación en ratones con el cáncer medular de tiroides, ¿no? Mm, igual, tal cual lo hemos mencionado, que no lo podemos utilizar pues en diálisis, tampoco cuando la tasa de filtración glomerular es muy baja. Y por último tenemos lo que son los inhibidores de SGLT2. Estos medicamentos actúan a nivel renal, entonces actúan a nivel de este transportador, que es un cotransportador de glucosa y de sodio. Entonces, este transportador principalmente, este medicamento actúa en lo que es el túbulo contorneado proximal y lo que hace es que el umbral de reabsorción de glicemia baje. Usualmente está en 180 miligramos por decilitro. Va a bajar a 100 miligramos por decilitro. Entonces, lo que va a hacer es que el paciente elimine más glucosa por la orina, ¿ya? Eso es principalmente lo que vamos a ver. Por consiguiente, el paciente va a bajar también de peso y también va a bajar su presión arterial. Entonces, estos medicamentos se usan en tabletas. Su uso es de vía oral. Tienen una alta biodisponibilidad y su tiempo de vida media es de 12 horas. Se pueden utilizar con o sin alimentos y de todas maneras, como actúan a nivel renal, se requiere una buena función renal. Estos medicamentos, aparte de que lo van a ver aquí en endocrinología, también lo van a ver en cardiología, porque actualmente también se utiliza para falla cardíaca en pacientes que no sean diabéticos, no es necesario que sean diabéticos. Pacientes sin diabetes con falla cardíaca también se está utilizando este tipo de fármacos. Entonces, tenemos lo que son las glifosinas, la dapaglifosina, canaglifosina y empaglifosina, ¿no? No es necesario que se sepan todas las características, suficiente con que se sepan cuáles son. Y como les dije, van a bajar la glicosilada, bajan el peso, bajan la presión arterial. Entonces, en los resultados clínicos que se han visto, va a haber una disminución de la mortalidad y la morbilidad en los pacientes, principalmente por las causas cardiovasculares. O sea, van a disminuir el lima, van a disminuir lo que es el stroke y también van a disminuir las complicaciones microvasculares, sobre todo en pacientes que ya tienen nefropatía diabética, similar al anterior grupo que hemos visto. Y nos ayuda bastante porque también va a haber una pérdida de peso. Ahora, ¿cuáles son los problemas y por lo cual tenemos que tener cuidado en qué pacientes se los indica? Si un paciente tiene problemas de infección de tracto urinario recurrentes, no deberíamos darle este medicamento, ya que aumentan las infecciones del tracto urinario. ¿Por qué? Porque la glucosa está saliendo por la orina. Al ser más dulce, al tener más glicemia esa orina, pues aumenta el riesgo de infecciones urinarias. También aumenta el riesgo de hipotensión. Hay que tener cuidado y advertirles a los pacientes.
hay que tener cuidado de que este paciente esté hidratado, porque puede darle una injuria renal aguda si es que este paciente está constantemente orinando y no se hidrata. Además, recuerden que lo habíamos visto en el capítulo que es cetoacidosis diabética, que nos puede dar cetoacidosis diabética euglicémica. Entonces, hay que tener cuidado en pacientes que utilizan estos fármacos y que vienen con náuseas, vómitos, em, que no necesariamente van a tener todos los síntomas, pero que están principalmente con intolerancia por la vía oral. Además de eso, también se asocia con algunos casos de fracturas, ¿ya? Porque no está muy claro si el problema es en la masa ósea o si más bien es el problema por la hipotensión. O sea, el paciente le da hipotensión, se cae y puede aumentar más bien ese riesgo de fracturas. Entonces, y también se ha visto cierto aumento con lo que son las amputaciones, ¿no? Pero probablemente sea que ya el paciente tiene un mayor riesgo y el tratamiento ha sido muy tardío. Entonces, algo muy importante que necesito que siempre se acuerden es que todos los fármacos que utilizamos para la diabetes tienen restricciones en pacientes renales. Es decir, la metformina no lo van a utilizar en pacientes en hemodiálisis, ni que estén cerca de la hemodiálisis. Está totalmente contraindicado. Hay otros medicamentos que se pueden utilizar y siempre hay que tener cuidado de que no nos estemos excediendo con la medicación. El último cuadro es el más actual, ¿no? Para ver los últimos medicamentos y también sus restricciones en cuanto a la tasa de filtración glomerular del paciente. Recuerden que igual todo diabético siempre tiene que tener su tasa de filtración glomerular con la creatinina que le pedimos cada 3 meses y ver si realmente tiene algún problema en esta parte y ver si su medicamento está bien. Que a veces puede pasar que el paciente está avanzando con la enfermedad renal y nosotros seguimos dándole la misma medicación. Hay que tener cuidado. Muy bien. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna duda de lo que hemos mencionado, pero como les digo, solamente la primera parte. Vamos a completarlo la siguiente semana el resto, para que tengamos un panorama un poco más completo. ¿No hay alguna pregunta, alguna duda? Si no, ya para terminar. Sí, Edwin, levántase la mano. Sí, buenas noches, doctora. Ujú, Ya, a ver, como lo mencionó, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un paciente que está en hemodiálisis, obviamente ujú, no vamos a poder utilizar los hipoglicemiantes clásicos, ¿no? Principalmente la metformina. Lo único que podemos utilizar son los fármacos modernos, como por ejemplo los agonistas de GLP-1 o los inhibidores de DPP-1, 4 que diga, ¿no? Entonces, ujú. pero se han visto casos, por ejemplo, de que si bien estos fármacos modernos son nefroprotectores, pero se han visto casos que de alguna manera, en algunos pacientes, causan daño renal. Eso. Entonces, si causan daño renal o si podrían causar daño renal a estos pacientes, podríamos optar por la insulina, ¿verdad? Pero también se ha demostrado que la insulina exógena no previene las complicaciones macrovasculares. Entonces, mi pregunta es, doctor, en este caso, ¿qué podemos hacer con estos pacientes? No, no le podemos dar metformina, no funcionan los agonistas de GLP-1 ni los inhibidores de DPP-4, la insulina no previene las complicaciones macrovasculares. Entonces, ¿qué podríamos hacer? A ver, con respecto a eso del daño renal, no sé, ¿a cuál de los medicamentos te refieres? Porque, o sea, no hay ningún medicamento que cause daño renal, ¿ah? Mm, por ejemplo, los agonistas del GLP-1, en algunos pacientes, Ujú, en mínimo porcentaje, sí, hubo que no se les está, o está contraindicado en pacientes que tienen falla renal o disfunciones renales. Y, por ejemplo, los inhibidores del claro. DP4 está contraindicado en pacientes, por ejemplo, porque podría aumentar, por ejemplo, una falla cardíaca. Bueno, eso es Mm, no es algo general, pero sí se han visto casos, doctora. Entonces, la única opción que nos quedaría en este caso sería la insulina exógena. Entonces, pero también se dice en ciertos artículos que la insulina exógena no previene las complicaciones macrovasculares o no ayuda, ¿no? En esas complicaciones. Entonces, más o menos, ¿qué podríamos hacer en ese caso, doctora? bueno, ok, bueno, primero, ninguno de los fármacos, como les digo, después del caso de la rosiglitazona,
Ninguno de los fármacos que se utilizan, o sea, se hacen estudios de efectos adversos, ninguno causa problemas renales. Al menos que, por ejemplo, le des pues, empaglifosina, son inhibidores GLP-2 a un paciente y esté deshidratado, que ya sería un daño renal agudo. Ningún medicamento causa daño renal. Eso es importante que ustedes también lo consideren, porque muchos pacientes dejan su medicación por ese miedo. Este, ahora, el problema del paciente que llega a hemodiálisis es un paciente que ya tiene complicación macrovascular, sí o sí. Un paciente que ya está en hemodiálisis es un paciente que ya tiene enfermedad Ujú, coronaria, que ya tiene insuficiencia arterial periférica. Entonces, disminuir eso realmente con insulina no va a pasar porque ya el paciente ya está con eso. Entonces, lo único que se hace en esos casos es tratar de estabilizar al paciente. Y sí se puede utilizar inhibidores de DPP-4, se puede usar la inagliftina para controlar su glicemia dentro de lo que se pueda, e igual mm, la insulina. Pero eso sí, un paciente en hemodiálisis, ya definitivamente por más que hagas lo que hagas, no es que vas a revertir ese daño arterial. Eso ya está dado. Actualmente no hay manera de revertirlo. Usualmente un paciente en hemodiálisis, ujú, al siguiente año está con amputación de miembros inferiores, en 5 años está con el siguiente, la amputación del otro miembro inferior, o se infartan de forma silente. Entonces, usualmente, actualmente por lo menos, no es que vivan muchos años más, ¿no? Obviamente hay casos excepcionales, pero ujú, un paciente en hemodiálisis ya es un paciente ujú. para las complicaciones cardiovasculares, ya no se puede hacer mucho. Ya. Ujú. Entonces, en ese caso, doctora, solamente tenemos básicamente dar medicación hasta donde se pueda, no mayor. Exacto. Ujú. Ya. Y, Ahora sí. y de ahí ya Ya, pasa doctora. al lado renal, porque ahí ya tienes que ver las complicaciones del problema renal, o sea, la anemia, la deficiencia de calcio, el hiperparatrismo secundario, todo el resto de complicaciones por el problema renal. Pero el compromiso macrovascular ya no hay mucho que hacer porque ya es un paciente que ya está complicado. Ujú, Ujú. Ya, doctora, gracias. ujú. Listo. Ok, ¿alguna otra pregunta? Listo. Muy bien, entonces sería todo. Nos estamos viendo nuevamente la siguiente semana, ¿ya? Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Sí, nos vemos.